Yo pensaba que mi pasado ya no me dolía. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Todo lo que haces desde que te conocí me funciona. Betty, te estás convirtiendo en algo más que una amiga. ¿No te enteraste del incendio que hubo en tu fábrica de la India? Yo no soy un asesino como tú. Definitivamente eres una romántica. Vamos a intentarlo. ¿Qué? Un beso final protagonista. Pero nosotros no somos protagonistas de nada. Déjate besar. Beatriz Rincón. Buenos días, señor Armando. Beatriz Rincón está aquí en Miami. No, pero eso no puede ser. ¿Que usted no vio las fotos que le mandé? Sí, es ella. Ya me quedé más. Ay, no. Ay, no. A mí lo que me va a dar es un ataque de nervios. Y lo único que me lo quita es la valeriana o el sexo. No, mi amor, y este paso me va a tocar conformarme con... Estás como muy nerviosa, ¿no, Marianita? Ay, Miss, mire, no sabe yo. Ay, yo estoy malísima de los nervios. Yo siento que voy a explotar con tanta cosa en la cabeza. Yo tengo algo que te puede ayudar. ¿Tiene más valeriana? No, tengo algo mucho mejor. Se llama Reiki. Ven conmigo. Te voy a llevar. Te va a gustar. Tienes que darle una oportunidad. La verdad es que te va a relajar como nunca. Yo, como directora del departamento de wellness, pues sé perfectamente lo que te estoy hablando. Soy una experta. Ya vas a ver cómo te va a encantar. Hi, Nikki. Hey, oh, mamá. Hey, Jenny. ¿Todo bien? Porque te veo como un poquito pálido. Sí. No, todo bien. Es que tuve un ¿Qué tuviste? encuentro que pudo haber sido mortal. Es más, de hecho, si yo no hubiera tenido cuidado, no estuviera aquí platicando contigo. Ay, pobrecito. ¿Sabes qué? Si a mí me hubiera pasado algo así parecido, yo no sabría qué hacer. Pero tú eres como fuerte y seguramente pues tengas tu cuerpo bien duro. Ay, espérate. ¿Qué? Espérate, que estoy bien cosquilludo. Oye, ¿te gusta este conjuntito? Es de Hugo. Sí. ¿Te gusta cómo se me ve? Sí, me gusta, se te ve bien, pero tápate, ¿no? Tápate, sí, mira, no, ya ves que está ahorita muy de moda eso de la neumonía de la vaca loca o la fiebre de la foca porcina. Ay, pero es que no tengo nada de frío. Es más, desde que te vi llegar, me hiciste sentir como muy tibia. ¿Tibia? Muy tibia. ¿En serio? Oye, ¿no tendrás lombrices? No. Oye, ¿y sabes qué te quiero decir? Este conjuntito me encanta cómo me queda, pero siento que como que me aprieta. Y quiero quitarme. No, ¿cómo? qué? ¿Cómo te lo vas a quitar? Es que- No, pero es un diseño de Hugo Lombardi exclusivo. sé. ¿Cómo va a estar en el Pero piso? me aprieta mucho. Acostúmbrate. Sí, No quiero mejor. que me deje marca. ¿Sabes dónde más me aprieta? ¿Dónde? ¿Te lo digo o te lo enseño? Pues lo que quieras. Ahí está. Vamos a ver. Cierra tus ojitos. Vamos a comenzar. Ay, Miss, ¿segura de que no viene nadie? Tranquila, no pasa nada. Nadie viene. A ver, respira profundo. Visualiza un lugar en donde te sientas segura, donde no existan presiones, Ni secretos que guardar. ni secretos que guardar. Un lugar tranquilo donde todo fluya sin esfuerzo, como el agua de un río que simplemente se deja llevar por la corriente. Respira profundo, inhala. Exhala. No quiero que nadie se entere de mis secretos. Tranquila, no tienes que decírselo a nadie. Inhala. Exhala. No quiero que nadie se entere de que estoy viviendo con Giovanni. Ni de que Wilson y Sandra tienen sexo por todos los rincones. Nadie lo va a saber.
Tú descarga los secretos de la espalda. Siente cómo te liberas de un peso muy grande. Descargo el secreto del paradero de Betty. ¿Sabes dónde está? Sí. Betty está en Miami, pero no se lo voy a decir a nadie. Tampoco voy a decir que sé quién se robó el cuadro del señor Hugo. Y del secreto de lo que le pasó a la señorita Marcela. ¿Marcela? ¿Qué pasó con Marcela? ¡Malú! 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 Te estamos esperando en la junta directiva. Sí, ya voy, termino y voy. Apúrate. Sí. Ay, ¿qué pasó? Me quedé dormida. Sí, digamos que algo así. Ay, Miss. Pues a lo mejor eso era lo que me hacía falta. Un poquito de sueño. Ay, es raro, pero siento como si me hubiese quitado un peso de encima. Ay, mil gracias. Usted tenía razón. Definitivamente que el Reiki es lo mejor. Gracias. Namaste. Claro, ahora entiendo por qué querías que yo me alejara de Nicolás, para que tú pudieras aparecértele así, maldita zorra, trepadora, desgraciada, infeliz como hombre. No, bueno, solo le faltó decirme maldita lisiada. Ni te hagas la indignada, que no te va. Dime en este momento qué es lo que pensabas hacer en esa retorcida mente que tienes, Jennifer. ¿Embarazarte del pobrecito y luego usarlo como tu juguete? No, para nada. Lo único que quería era enseñarle esta ropa interior de Hugo. Yo no tengo la culpa que los hagan. Son demasiado extremadamente pequeños. Tú dijiste, claro, Patricia es retrasada mental, es una tonta y me va a creer todo lo que yo le digo porque su estupidez no tiene límites, ¿no? No vas a seguir insultando mi inteligencia, ¿ok? Chicas, miren, yo creo, chicas, que si nos organizamos los tres podemos llegar a... No, Nicolás. Tú no puedes confiar en esta. Es una calculadora de lo peor. Y tú, en cambio, tú eres un ser de luz. Tú eres generoso. Y tu corazón inmenso no permite que desconfíes de las personas. Pero créeme lo que te digo. Yo conozco a las mujeres de esta clase. Son unas vampiras que solo usan a los hombres y luego los tiran. ¿Sabes qué? Ya me tienes harta. Me lo estaba callando por mucho tiempo, pero ya te voy a decir tus verdades. Aunque tengas que estar 20 años en el psiquiatra después de todo lo que te voy a decir. ¿Qué me vas a decir? Que con las mujeres no tienes sonority. Sorority, pedazo de estúpida. Por eso, en vez de estar conmigo, con las mujeres, estás aquí defendiéndolo a él. Te voy a enseñar lo que es sorority. Te voy a enseñar lo que es... Si nos organizamos a lo mejor y podemos llegar al... Por favor, no te peleen ya, por favor, por favor. ¿Y a dónde vas de viaje? Cerca. Voy a solucionar un asunto personal. Mientras no te ausente demasiado. Sí, no te preocupes, papá. Nadie va a notar mi ausencia. Me voy después de la junta directiva para regresar lo más pronto posible. Permiso, ¿se puede? Sí, claro, adelante. Buenas. Espero que esta reunión sea breve. Necesito regresar a la oficina lo antes posible. Bueno, en realidad los convoqué a esta junta extraordinaria precisamente para hablar de tu propuesta. ¿A cuál propuesta? Daniel quiere comprar B&M. Pensé que ya te había quedado bien claro que B&M no está a la venta. Esa no es tu decisión. Es decisión de la junta. Daniel tiene razón, Armando. Por eso estamos aquí. ¿Qué, papá? No puedo creer que estés considerando esto. Que ese ha sido su plan desde el principio, quedarse con todo. ¿Mi plan? ¿Ahora resulta que tus malos manejos fueron parte de mi plan? Por favor, Armando, sé realista. No, realista tú, Daniel. Tú no puedes comprar B&M. ¿No que no tenías dinero? Malú. A ver, No, bueno. No sabes nada, no sabes nada. Bueno, basta, por favor, calmémonos. Es solamente una propuesta. Por eso los convoqué. ¿Puedo saber qué piensan? Yo me opongo.
quedó muy clara la posición de la mayoría. Lo siento, Daniel. Piénsenlo bien, señores. Vender la empresa en este momento es la mejor oportunidad para Viena. En 2 meses, cuando la verdad salga a la luz, esta empresa no va a valer un solo dólar. Y ya lo habremos perdido todo. Permiso. No, tú y yo tenemos que hablar. Bueno, si me disculpan, yo tengo un vuelo que tomar. Con permiso. Permiso. ¿Ves? Te dije. No es buen momento para vender. Armando, ¿a dónde vas? A Miami. Pero no me preguntes. Ya después te cuento. ¿Qué vas a Miami? Ricardo, ¿por qué Armando se va a Miami? No sé. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.